Buenas tardes. Hoy tenemos aquí un invitado especial. Es el Dennis Small, que es editor del Executive Intelligence Review, que es la revista del movimiento LaRouche para Iberoamérica. Dennis se encuentra en Estados Unidos, así que buenas tardes, Dennis, desde Alemania. Muy buenas tardes y, bueno, buenas noches allá en Alemania. Aquí todavía Aquí ya empieza, sí, empieza ya a bajar el sol, aquí son las 8, pero ya se ve también el verano, aquí en el norte, más bien aún claro. Denis, yo quería hablar de varios temas contigo, porque tú dominas todo esto, una máquina. Denis es una máquina. Eres economista de formación, ¿cierto? Bueno, la palabra es deformación, porque estudié economía, pero ahí lo que enseñan es una farsa total. Aprendí lo que sé de economía con Lyndon LaRouche, que es un seguidor de la tradición de economía física que viene de Leibniz y Hamilton. Así es que a pesar de que el hecho de que estudié economía en la universidad, pude aprender algo de economía, pero no en la universidad, sino con Lyndon LaRouche. Y, por ejemplo, toda la escuela de Lyndon LaRouche es lo opuesta a lo que hemos vivido aquí en las últimas décadas, ¿cierto? A partir de los 70s, 80s, especialmente a partir de los 70s con toda la financiarización de los Reaganomics y de Margaret Thatcher aquí en Europa y luego todo el neoliberalismo. ¿Cómo, y te pregunto esto por lo de Lyndon LaRouche, porque Lyndon LaRouche hoy tendría 100 años, si estuviera vivo, falleció hace 3 años. Es un contemporáneo de Kissinger, y Kissinger, que cumplió 99 hace una semana, dijo en algún momento que las ideas de LaRouche, porque ellos no se llevaban bien del punto de vista ideológico, era una oposición casi uno del otro, pero que sus ideas tendrían en algún momento histórico mucha aceptación de la gente, del pueblo, de las masas. ¿Nos puedes contar un poco de esto? Sí, lo que pasó es que Kissinger dijo, tal y como mencionaste, que el peligro de Lyndon LaRouche, lo peligroso de Lyndon LaRouche es que sus ideas en un momento de gran crisis de la sociedad se podrían volver hegemónicas, es decir, dominantes, a pesar del hecho de que en ese momento, fines de los 70s, no eran ideas muy conocidas, pero sí eran ideas, reconoció Kissinger, que podrían resolver la tremenda crisis sistémica que vivía todo el mundo del sector del transatlántico. Las propuestas de LaRouche desde ese momento y hasta que falleció y de su movimiento hoy día, es que el sistema financiero actual de Occidente está en bancarrota irremediable, que tiene una burbuja de especulación de cuadrillones de dólares, miles de billones en español. Es un 2 con 15 ceros. De una burbuja especulativa que no se puede pagar y que el sistema de la especulación es también el sistema del saqueo, que para tratar de mantener esa burbuja, Wall Street y la City de Londres impusieron condiciones de vida de la economía física de austeridad terrible que LaRouche pronosticó llevaría al mundo al fascismo para imponer eso y a la guerra, cosas que estamos viendo hoy día. En 1973, Lyndon LaRouche tuvo un famoso debate en la Universidad de Queens, en Nueva York. Tuve la oportunidad de estar ahí como un joven estudiante, donde LaRouche debatió con el principal economista keynesiano de esa era, de seguidor de Keynes, un tal Ava Lerner. Y lo que LaRouche estaba diciendo es que las políticas actuales en ese momento de la banca internacional iban a ser las mismas de Hjalmar Schacht, que fue el ministro de Finanzas de Hitler, e iban a llevar al fascismo.
Y después de un debate muy largo, Lerner por fin explotó y dijo, si se hubieran seguido las políticas de Schacht, Hitler no hubiera sido necesario. Entonces LaRouche dijo, queda demostrado lo que dije. Después de ese debate, todo el establishment financiero y político dijeron, no vamos a permitir que nadie tenga un debate con LaRouche en el futuro. Después de eso, silencio o calumnias totales, porque no podemos permitir que una persona como LaRouche tenga acceso con sus soluciones diferentes. Entonces hubo muchas ocasiones de disputas entre Kissinger y LaRouche. Kissinger ayudó a lanzar una operación del FBI y de la CIA y de otras organizaciones de inteligencia y de los británicos que terminaron poniendo a LaRouche en la cárcel por 5 años como preso político. Eso fue Henry Kissinger. Pero el debate fue de esa naturaleza. Obviamente LaRouche no cometió ningún crimen, fue un preso político. Pero lo que temían era que en un momento como el que hoy estamos viviendo, donde el sistema está en bancarrota total, donde el mundo va a todo vapor hacia una confrontación quizás de guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia y China, y donde el desplome de la economía significa, según Naciones Unidas, el hambre de 1.700 millones de personas y quizás 2.000 millones van a sufrir hambre, inanición, hambruna, muerte, una cuarta parte de la población humana. Ese desplome de la economía física que LaRouche pronosticó iba a ocurrir dentro de este sistema ha creado una situación donde el mundo se está preguntando cuál es la solución, qué otras ideas hay. Y es por eso, creo yo, que las ideas de Lindo LaRouche, a pesar de que él falleció hace 3 años, están más vivas esas ideas, más vigentes hoy que en ningún momento. Sí, son muy actuales. Y vosotros en vuestro movimiento del Schiller Institute y del movimiento LaRouche, tenéis ahora una conferencia uno de esos días, este mes, al final del mes, creo, El sobre lo 18, el 18 y el 19 de junio, es en 2 y semanas. vale, voy a poner aquí el link ahí abajo para los que queréis participar. Ujú. Y la conferencia es alrededor de la idea de que sería la bancarrota, la quiebra del sistema, se debe efectivar para que no siga adelante, para que no se tenga que rescatar al sistema como se hizo, por ejemplo, estábamos hablando aquí antes del programa en privado, de que por la crisis del 2007 que empezó en Estados Unidos con lo de subprime, luego se alastró, llegó a España también, hubo una réplica muy fuerte, luego llevó detrás a las economías más pequeñas de Europa, la portuguesa en particular, la griega. En Portugal hemos tenido la troika y la austeridad. Se hizo a la gente, al pueblo, al trabajador, pagar la especulación de otros responsables. Entonces, ¿qué es lo que vosotros ahora queréis? O sea, planteéis es la quiebra del sistema, ¿cierto? La bancarrota. Por bancarrota, el que tenga que caer, que se caiga, ¿cierto? Bueno, sí, pero déjame precisar un poco más en todo esto, porque este es el centro de la propuesta de Lina LaRouche. Siempre LaRouche se ha opuesto a las políticas del Fondo Monetario Internacional, del FMI, que como sabes, el FMI realmente no significa Fondo Monetario Internacional, significa fome, miseria e inflación. Todo el mundo sabe eso. Eh, No conocía. sí, fome, miseria e inflación. Fome, Unos amigos brasileiros me dijeron eso y es muy cierto. Eh, fome, fome, hambre, miseria e inflación. miseria, miseria y inflación. Miseria, miseria. Ah, qué interesante. Estoy Muito bem. pronunciando mi portugués en español, pero Perfecto, perfecto. es portañol. Eh, Portuñol, sí. pero la propuesta de LaRouche tiene 4 puntos. Primero, como el sistema financiero
está con una burbuja especulativa que no se puede pagar, se tiene que hacer un proceso no de empujar la bancarrota, ya hay bancarrota, es una reorganización por bancarrota. Ahora, eso quiere decir lo siguiente, en Estados Unidos hay una figura legal que se llama bancarrota por el capítulo 11. Eso quiere decir que cuando hay una compañía que todavía es productiva y puede funcionar y hace cosas útiles, pero tiene una gran deuda, se establece una bancarrota bajo el capítulo 11 de la ley. Y es una reorganización por bancarrota, donde se toma toda la deuda impagable y se pone a un lado y se mete a la congeladora. Y se reorganiza el aparato productivo de esa compañía para producir zapatos o pan o acero, cosas útiles. Es decir, lo que antes interfería en la función productiva, que era toda la deuda especulativa, simplemente se echa a un lado para poder activar la economía física. Lo que LaRouche propone para toda la economía, no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial, es una reorganización por bancarrota. Se toma la totalidad de la burbuja especulativa, 2 cuadrillones de dólares, un 2 con 15 ceros, y todos a la congeladora, porque no hay manera de pagar eso sin matar a la gente. Hay una ley en Estados Unidos que se estableció con Franklin Delano Roosevelt que se llama Glass-Steagall, que simplemente es una separación bancaria. Existe lo mismo en otros países de Europa también, donde por un lado está la banca productiva, la banca que presta para crédito de producción y de consumidores, y por el otro lado está la banca especulativa, de inversión, disque inversión, y de pura especulación. Y lo que hizo la ley Glass-Steagall con Roosevelt es que separó los dos y dijo, el gobierno va a proteger los depósitos y la actividad de la banca comercial productiva. Pero está separado de la banca especulativa que el gobierno no respalda. Y eso no tiene respaldo del gobierno. Estados Unidos funcionó muy bien desde 1933, cuando había esa ley, hasta 1999, cuando se eliminó. Y lo que pasó con la eliminación de Glass-Steagall en Estados Unidos es que se combinó toda la actividad, se abrió las puertas y entró la especulación y el gobierno respaldó no nada más los depósitos productivos, sino que el gobierno respaldó todo lo que fue la especulación de la banca. Eso fue lo que pasó en el 2007, 2008, donde la burbuja estalló, pero en vez de tomar eso y ponerlo en la congeladora o a la basura, el gobierno entró para pagar la deuda y pagó y pagó y pagó y pagó. Y a lo largo de 14 años de emisión cuantitativa, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y otros bancos han emitido casi 30 billones de dólares de puro dinero sin respaldo alguno para especular, pero sin ninguna actividad productiva. Es decir, no solamente no se resolvió el problema, sino que se hizo peor. Entonces, dice LaRouche, número 1, reorganización por bancarrota, es decir, regresar a la ley Glass-Steagall. Número 2, luego se tiene que establecer un nuevo sistema de crédito modelado en lo que hizo Alexander Hamilton, el primer secretario de Tesoro de Estados Unidos, y que se ha hecho en muchos países, es decir, hay un banco nacional, propiedad del Estado, no de los banqueros, que canaliza el dinero a través de un sistema bancario privado, pero el Banco Nacional dirige el crédito no a la especulación, sino hacia la actividad productiva de alta tecnología, de alta ciencia, aumentos de nivel de vida, buen trabajo productivo, todo lo que debe ser un sistema de crédito. Eso es número 2.
Punto número 3 de LaRouche. Se tiene que tener un nuevo sistema internacional que corresponda a esos bancos soberanos nacionales para el desarrollo, para fomentar grandes obras de infraestructura a nivel internacional. Porque, como se ve en el caso de la Franja y la Ruta de China y en muchos otros proyectos, los grandes proyectos, las grandes obras, tienen que ser internacionales. Los ferrocarriles, los proyectos espaciales, los proyectos de energía de fusión termonuclear, la cuestión de parar pandemias, nuevas vacunas, las ciencias médicas, todo esto es un asunto de toda la humanidad. Entonces, se tiene que tener un sistema internacional para garantizar que el crédito vaya a estas grandes obras de infraestructura. Ese es el punto 3. Y el cuarto punto es, y esto es lo más fundamental en toda la teoría económica de LaRouche, es que se tiene que fomentar la ciencia más avanzada, que es siempre el motor del avance económico. Porque en toda economía que esté funcionando, se agotan los recursos de un nivel tecnológico, pero no hay límites verdaderos al crecimiento, contrario a lo que dice el Club de Roma y los maltusianos, porque el hombre tiene la capacidad de descubrir nuevas ciencias, nueva tecnología y por lo tanto desarrollar nuevas materias primas con nuevas tecnologías. Entonces, la ciencia avanzada es el motor de la economía y tenemos que garantizar, en particular, enfatizó LaRouche, el desarrollo de la energía de fusión termonuclear, un paso más allá de la fisión, como el proyecto ITER en Europa, que se conoce bastante bien, pero lograr eso como energía factible. Y segundo, proyectos de exploración y colonización espacial, porque no conocemos nada del universo que nos rodea, muy poco. Y ese tipo de proyecto, con ese enfoque de toda la humanidad, respetando la soberanía, en base a la ciencia y la cultura clásica, es lo que le da motivo y dirección y misión a los jóvenes que, al fin y al cabo, son el futuro. Entonces, esas son las 4 leyes de LaRouche y va a ser exactamente el contenido de la discusión del Instituto Schiller el 18 y 19 de junio, porque esa es la única manera de parar la guerra. No se puede lograr la paz simplemente oponiéndose a la guerra. Tiene que haber un sistema económico que permita el desarrollo, porque si no, simplemente se vuelve a crear las condiciones de la guerra. Entonces, Sí, ese es el concepto central. muy bien, porque claro, ese es el punto donde estamos en una crisis muy grave y en una situación que llegó a un límite que de aquí adelante hay que hacer algo. Entonces, vuestro planteamiento es algo concreto y bien que me lo aclaras porque no lo tenía así muy presente de todos estos puntos, ¿no? Lo que aquí me preocupa es que todo va en un sentido contrario a lo que proponéis. O sea, hay aquí un intento claro de hacer un desacoplamiento de China y Rusia, y con la excusa de Ucrania actualmente y probablemente ya de Taiwán en un futuro. Hoy he traduje aquí un documento, un artículo de un periodista que vive ahí en Bangkok, que hablaba de exactamente los acuerdos que Estados Unidos ha logrado, o sea, el secretario Austin, de venta de armas. En la misma receta, lo que decías hace una semana o dos, que iban a hacer lo mismo en Ucrania, que yo pensaba que Taiwán tenía más masa crítica que no lo permitiera, pero están haciendo lo mismo. Están enviando armamento para provocar a China. O sea, hay aquí un desarrollo, o sea, una involución, de hecho, en que se intenta desacoplar a China y a Rusia, pero yo creo que esto es un juego muy peligroso. Y Europa se permitió a sí misma jugársela en nombre no sé de quiénes, pero esta historia de desacoplar
Europa de Rusia, nos va a jugar una muy mala pasada porque al final Estados Unidos y Europa son un 15% quizás de la población mundial, aunque tenga el apoyo de Japón, de Australia, de Canadá, de sus países aliados. Si la cosa le sale mal, ¿cómo, cómo de, cómo de aislados se pueden quedar los europeos y los norteamericanos en el supuesto de que las cosas no funcionen como estos economistas de formación económica lleven adelante la suya? ¿Cómo ves si no se arreglan las cosas de una forma pacífica ahora en los próximos meses, porque estamos hablando de un tema de meses? ¿Qué es lo que este desacoplamiento, esa China, Rusia, porque siguen haciendo negocios con África, con Latinoamérica, y quería hablar de Latinoamérica muy concretamente un poco más adelante, pero Sí. ¿qué representa este desacoplamiento que proponen las élites transatlánticas? Bueno, el desacoplamiento entre Occidente y Oriente, Rusia y China por un lado y Estados Unidos, Europa por el otro lado, ya estamos viendo los efectos de esto. La intención supuestamente era destruir a Rusia con las sanciones. Eso no ha ocurrido. Tienen problemas y problemas graves. Sin embargo, han podido mantener el comercio internacional de sus hidrocarburos, simplemente están encontrando otros mercados, están comerciando con China en yuan. El intercambio del yuan y el rublo ha aumentado más de 1000% desde febrero. Rusia está en diálogos con China para también tener comercio sin el dólar, porque el dólar ahorita es tóxico. El dólar es simplemente algo que te van a robar, como hicieron en el caso de Rusia. India y Rusia están hablando de un comercio entre la rupia y el rublo, que es muy posible. Y de hecho hay un eje que se está formando entre los países Rusia, India y China en particular, los RIC, que fue el grupo anterior a los BRICS. Primero fue RIC y fue el primer ministro Primakov de Rusia quien presentó esa idea. Lyndon LaRouche también promotor grande de esa idea de integración. Después de RIC se volvió BRIC con Brasil y luego se sumó Sudáfrica y se volvió los BRICS. Pero si vemos las economías físicas de estas regiones, tengo aquí una gráfica que si lo puedo, vamos a ver si lo puedo poner en la pantalla para que lo vean ustedes sobre, a ver, este es un experimento en tecnologías de compartir, Adelante. Tampoco es tan compartir. nueva la tecnología esta. No, no, pero para nosotros, de nosotros sí. Ok, ahí está. Esta es una gráfica que hice, es un poco pequeña, pero indica de la población mundial, el círculo superior izquierdo, la población mundial, la población de Rusia, India y China es el 38% de la población mundial. Si luego vemos del lado derecho superior, la producción mundial de trigo entre los tres países es el 42% de la población mundial. Vamos a ver si puedo aumentar el tamaño de la gráfica también. Creo que ahí queda todavía mejor. Luego, si vemos la producción mundial de gas natural, los países RIC tienen el 23%. Si vemos la producción mundial de acero, es el 66%, y así por el estilo. Si vemos los diferentes aspectos de la economía física, podemos ver que tienen muchos de los elementos claves necesarios. Perdón, estoy tratando de quitar, compartir pantalla. Ahí está. Ok. Entonces, si uno empieza de la economía física, uno ve que muchos de los elementos básicos existen en un porcentaje muy grande en este sector. Tienen
materias primas, tienen comida, tienen alimentos, tienen energía, tienen carbón, tienen acero. Donde hay cierta dificultad son bienes de capital sofisticados que tienden a importar, también cuestiones de farmacéuticos, aunque sí tienen un sector químico relativamente avanzado. La India tiene gran capacidad en eso. Pero si uno estudia la economía física, no la parte monetaria, uno empieza a ver que sí hay un potencial realmente enorme. Ahora, lo que está pasando es que todo este sector del mundo está pensando, bueno, ¿cómo tenemos que cambiar nuestro sistema monetario para poder funcionar si el dólar es tóxico? Y están en esas discusiones. Lyndon LaRouche tuvo una propuesta muy detallada de cómo reorganizar el sistema y establecer un nuevo sistema de crédito. Esa discusión está avanzando. Pero a lo que voy, Ricardo, es que en la destrucción que ha ocurrido hasta ahora por las sanciones no ha sido principalmente hacia Rusia o China o India. Los que principalmente han sufrido han sido los mismos países de Europa que no tienen gas natural sin Rusia, no tienen petróleo, se van a morir de frío en Alemania el invierno que viene si no cambian esto. Esto tiene un impacto por la inflación en todos los países, incluso Estados Unidos. Y claro, el otro sector muy golpeado en esto es el sector del sur, el llamado tercer mundo, que en el Medio Oriente y África requieren importaciones de Rusia y de Ucrania y de Bielorrusia para el 75% de sus granos. Entonces, donde está golpeando esto es en Occidente y en el sur. Entonces, yo plantearía lo siguiente. Yo creo que una parte de la intención de quienes promueven el desacoplamiento es destruir las economías industriales del mismo sector occidental. Su intención, repito, es reducir, desindustrializar, eliminar la energía nuclear, desnuclearizar, eliminar cualquier uso energético moderno para regresar a un medioevo energético, que es toda la política del reajuste, el reseteo verde que trataron de lograr en COP26, pero no les funcionó muy bien, que digamos. Ahora, con el tema de las sanciones y con el tema de Ucrania, están usando eso para los banqueros lo están usando para la destrucción de la misma capacidad industrial de Occidente. Veamos eso desde el otro lado del telescopio, no mirando así, sino mirando hacia adentro. Esto quiere decir que los países, Rusia, India, China y el sector industrial de Europa y Estados Unidos y del sur tienen un interés común en contra de la banca especulativa internacional. Y yo soy norteamericano, yo vivo cerca de Washington. Estados Unidos, mi país, se tiene que unir a la franja y la ruta. No podemos desacoplarnos, tenemos que reacoplarnos, pero no a Wall Street, no a la City de Londres, reacoplarnos a un sistema mundial que puede ser win-win, ganar-ganar, para Rusia, para China y para Estados Unidos. Mi esperanza, y para mí la palabra esperanza y trabajar organizativamente es lo mismo. Esperanza no es decir ojalá y ocurra, es la orientación del trabajo político. Mi esperanza es que Estados Unidos va a pasar por un gran cambio, por la explosión que está ocurriendo en la población, y tenemos que asegurar que mi país se una a la franja y a la ruta y todo este proceso que está ocurriendo, entre otras cosas, porque esa es la base sobre la que los mismos Estados Unidos fue fundado con la Revolución Americana. Esta es la política de Hamilton. Los enemigos son Wall Street y la City de Londres. Los amigos son China, Rusia y los países del sur. Y yo creo que hay una buena posibilidad de que Estados Unidos regrese a la orientación que tuvimos con Washington, con Hamilton, con Lincoln, con Franklin Roosevelt y en parte con John Kennedy. Eso es lo que Además, significa el movimiento de la Roche. además, es un país demasiado importante, demasiado, una economía demasiado crítica para que el mundo
tuviera la habilidad de funcionar sin el aporte de Estados Unidos. Sí, eso es verdad. Eh, o sea, pero bueno que hablas de todos esos temas, porque tenía aquí un video que hace un año o hace un poco más de un año, lo he visto en YouTube y lo he subido a mi Facebook. Es una conferencia muy larga, pero voy a dejar aquí un excerpto para que es un viaje al pasado, hace 25 años. A ver si te acuerdas de esto. That Latin America or Ibero-America was going to be Africanized. I remember very well having a discussion. It was Perdona que no sé por qué no está todo desde el inicio. A ver si vamos a poner este ver, ahí. And of course, when we told the Eastern Europeans that they were going to be Latin Americanized the same way that Latin America or Ibero-America was going to be Africanized, I remember very well having a discussion. It was right here in this hotel in this lobby. Some of you here may have participated in this or heard some of the yelling and screaming. It was with a couple of Ukrainian parliamentarians who were absolutely horrified that I would dare say to them that Ukraine would end up moving down the same path as Mexico or Brazil or Zaire. And they said, we're not a banana republic. And they weren't then. And of course, I had to explain to them what should be obvious. It's not that we are insulting or talking about the dignity of those nations. We're talking about the intent of the people behind the International Monetary Fund, behind the banks, the British oligarchy, the British Commonwealth, and their intention to Africanize the entire world. And the same thing will happen here. Bueno, una predicción con 25 años, imagínate, hablar de Ucrania y el punto en que estamos. Una generación y estamos en el punto ahora de que hay que terminar este vorágine, esta locura, porque más ya no. O sea, la idea esa de que africanizar al mundo entero, que iba a pasar ahí en Estados Unidos, y ahora me gustaría que hablaras un poco de la situación de Estados Unidos, cómo están los problemas, la hiperinflación. Salen ahí noticias de que hay unos clivajes sociales cada vez más grandes de gente sin casa, millones de personas sin casa, sin techo de donde dormir en Estados Unidos. Sí. Entonces, aquello que hablabas, y el 97 quizás mucha gente decía, deja, porque no habían pasado, porque mucha gente solo empieza a ver cuando siente en su piel o en de los suyos más próximos que esta pobreza, todo este desarrollo de explotación le llega cerca. ¿Cómo es el punto hoy en día de Estados Unidos? ¿Y cuál es el papel que ahora Estados Unidos internamente podría hacer para que saliera y diera también un aliento también a los demás países, ¿no? Sí. Bueno, no me acordaba de ese Este discurso. vídeo. Bueno, me acuerdo ahora del discurso y sí me acuerdo de la conversación con los ucranianos y en efecto estaban muy alterados y ofendidos por la discusión, pero no me acordaba del discurso ese. No estoy seguro, pero me imagino, y lo podemos ver después, Ricardo, que inmediatamente después de donde cortaste el video, donde dije, y va a pasar aquí, me imagino que dije, si no lo paramos. Estoy casi seguro que lo dije de manera condicional, porque, y si no lo dije, entonces aprovecho ahora, 25 años más tarde, para decir lo obvio. Va a pasar aquí si no lo cambiamos, si no paramos esa situación. Este es un punto bastante importante y lo quiero mencionar antes de contestar tu pregunta, porque LaRouche siempre decía que él hacía pronósticos, no predicciones. Y la diferencia no es semántica. Una predicción es cuando dices que algo va a ocurrir, punto y aparte, por razones absolutamente inevitables y que nada lo puede cambiar. Por ejemplo, el pronóstico
si yo suelto una pelota de aquí, no lo tengo presente, pero si lo suelto, la predicción es que va a caer. ¿Ok? Un pronóstico es diferente y en economía es fundamental entender la diferencia. Un pronóstico siempre tiene la forma verbal del subjuntivo, es decir, tal y tal va a ocurrir si es que no actuamos de una manera para cambiarlo. Y Larouche nunca predijo nada. Lo que hizo es que pronosticó lo que iba a ocurrir con la economía si es que no cambiásemos la orientación. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque en economía, a diferencia de soltar una pelota con la gravedad, en economía el elemento del libre albedrío del ser humano, de la voluntad del hombre, de la capacidad de cambiar la forma de actuar, es el elemento fundamental de cualquier pronóstico del futuro. El futuro no es algo absolutamente automático y va a ocurrir. Yo sé que hay ciertas religiones que dicen que todo está predestinado. Yo no coincido con eso. Yo creo que nada está predestinado respecto al hombre, solo que si no actúa, las cosas van a ir mal. Pero el hombre, a diferencia de cualquier otra especie animal, está dotado de la capacidad de la creatividad, de entender conceptos y principios físicos universales que están detrás de los fenómenos que observamos. Como lo decía Platón, no son las sombras que vemos en la cueva, es lo que está detrás que está moviendo eso. El hombre es capaz de entender esos principios físicos universales porque tiene creatividad. Y lo que va junto con la creatividad es la libertad, el libre albedrío, la voluntad. El hombre puede escoger cómo va a actuar. Si no pudiera escoger, no habría moralidad. Es como el preso que va ante el juez y había matado a su mamá, le metió un cuchillo a su mamá y le dice al juez, señor juez, no me puede echar la culpa, yo no tengo la culpa, eso estaba predestinado, esto simplemente, yo no tengo libre albedrío. Entonces la conexión entre moralidad y responsabilidad del ser humano y libre albedrío y creatividad es fundamental. Y este es el secreto de la economía, porque en economía tenemos que decir lo que va a pasar si no actuamos de tal y tal manera, o lo que sí va a pasar, por ejemplo, si logramos un tremendo avance en la ciencia y la tecnología. Y esta es la clave de la economía. Ahora, ¿qué tiene que ver con Estados Unidos? Muchísimo, porque Larouche dijo en 1971 que si Estados Unidos seguía por la trayectoria que se había adoptado en ese momento de austeridad en la economía física para mantener la burbuja especulativa, que si eso no cambiaba, necesariamente íbamos a ir hacia la guerra y una destrucción de la economía física y el fascismo. Y la reacción de la gente, cuando decíamos eso por los últimos 40, 50 años, es exactamente lo que dijiste. Sí, los larouchistas son muy apocalípticos. Son inteligentes, pero muy apocalípticos. No va a llegar a eso. No va a llegar a eso, no va a llegar a eso, no va a llegar a eso y llega a eso. Y Henry Kissinger es criminal, es genocida, es culpable de genocidio, pero no es estúpido. Y él sabía exactamente desde la perspectiva de la oligarquía financiera el peligro de una persona como Larouche por el impacto que las ideas tienen. Las ideas no tienen el mismo impacto en condiciones de calma que tienen en condiciones de crisis. Esto lo reconoció el poeta Percy Bysshe Shelley, por ejemplo, cuando hablaba de ciertas condiciones de fermento donde el hombre es capaz de entender los conceptos más profundos sobre Dios, sobre la naturaleza y el hombre, que son conceptos que anteriormente, cuando no había crisis, pues no le importaba tanto, no le prestaba atención. Y son unos pocos individuos nada más en momentos de calma que tienen la capacidad de mirar hacia el futuro
y decir, sí, yo voy a actuar, aunque no sea popular, voy a actuar en base a esas ideas. Ahora lo que está pasando es que todo se ha venido abajo y lo que temía Kissinger, la peor pesadilla de Kissinger, se está volviendo realidad, porque todo lo que dijo LaRouche se ha cumplido en sus pronósticos y las soluciones que planteó LaRouche se han vuelto absolutamente vigentes y se están siguiendo en lo que está haciendo China, Rusia y los países de los RICS y la Organización de Cooperación de Shanghai y demás. En Estados Unidos estamos en un proceso de gran turbulencia. En un momento de turbulencia hay que reconocer, no hay que tomar una foto estática del momento y pensar que eso va a seguir. Va a cambiar, porque hay una turbulencia debajo de la superficie que a veces brota y sale a la superficie. Tiene expresiones a veces buenas y a veces muy malas. En Estados Unidos tenemos un nivel de inflación. Mira, ¿por qué darte números? Te doy unos ejemplos que son anécdotas, pero que dan una idea. Una compañera nuestra del movimiento de LaRouche, Diane Sayer, es candidata a senador en el estado de Nueva York. Ella es independiente, no está en la boleta con los republicanos ni los demócratas y por lo tanto tuvo que cumplir los requisitos increíblemente difíciles de conseguir 45,000 firmas válidas en 5 o 6 semanas para que la pusieran en la boleta. Lo hizo. En el proceso tuvo contacto con mucha gente, todo el equipo de trabajadores de ella, que le invirtieron 7,000 horas hombre de trabajo por semana para lograr eso, pero contacto con la gente. Una señora que entró al supermercado para comprar, que iba a comprar la comida de la semana, salió porque estaban recolectando las firmas afuera y habló con Diane, histérica, casi en lágrimas, diciendo, no puedo comprar lo que necesito para comer para toda la semana, no me doy abasto con el dinero, o si no, no voy a tener dinero para la medicina. Hay 1000 ejemplos como ese, pero es una idea de lo que está pasando. Esto es muy común y nada extraordinario en países del tercer mundo o muchos de los países del sur de Europa también, los famosos PIGS, ¿verdad? Portugal, Italia, Grecia y España, víctimas principales de la troika, como mencionabas. Pero esto da una indicación de lo que pasa en Estados Unidos. Tenemos millones de personas que no tienen techo, no tienen dónde vivir. 1/3 de la población de Estados Unidos vive en pobreza, camino hacia pobreza extrema. Sufrimos una pandemia de drogas que es producto de la misma desintegración del propósito de nación y la idea para los jóvenes de que hay algo que deben hacer con su vida. Un joven sale de la escuela, de la preparatoria o va a la escuela, no tiene futuro, no tiene empleo, no tiene nada que hacer, no tienen forma de ganarse la vida, no hay propósito moral de su vida que él pueda decir, sí, voy a ser médico, voy a ser astronauta, voy a ser ingeniero, voy a hacer algo con mi vida para ayudar a la humanidad. Eso ya no es posible. Y por lo tanto tenemos una pandemia de drogadicción que es escalofriante. Hemos tenido 100,000 muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos este año, que es increíble, la gran mayoría con fentanilo. ¿Y qué pasa? El año pasado salieron los números hace un par de semanas. Fue el récord. Nunca había muerto tanta gente de sobredosis en la historia de Estados Unidos. Pero tú ayer hablabas de algo. Pero el problema con esto, Ricardo, Sí. para completar la idea, es que los banqueros ahora están empujando la legalización de las drogas, diciendo que esa es la solución. La legalización es la intención de ampliar el mercado de las drogas. Claro. La propuesta es de George Soros, es de los banqueros. Ellos son los dueños del narcotráfico, son los que se benefician de un tráfico que vale 1.500 billones de dólares al año. Entonces, ellos son los que se benefician. Y ahora tienen legalización de la marihuana en todo Estados Unidos.
Y el principal promotor de esa campaña en el Senado de Estados Unidos es Chuck Schumer, el oponente de mi amiga Diane Sare. Y Chuck Schumer no es el senador por el estado de Nueva York. Chuck Schumer es el senador por Wall Street, que resulta que está en Nueva York. Entonces, esa es la naturaleza del problema. La gente está llegando a un nivel de fastidio y explosión que están buscando soluciones. Y si uno está en la calle organizando, como lo hacemos nosotros, si tiene campañas electorales, si está constantemente por años y décadas organizando a la gente, en momentos de crisis, la gente dice, espérate, aquí se requiere algo revolucionario. ¿Dónde están esos larruchistas que yo mismo antes decía, nah, ahora sí lo necesitamos? Y por lo tanto, es el momento de la gran pesadilla de Henry Kissinger, el gran momento para la visión de Lyndon LaRouche. Y entonces aquí Estados Unidos y Iberoamérica formáis parte de de un mismo continente, son dos subcontinentes, pero ahí hay una relación. mm, ¿Qué futuro? Por ejemplo, ahora tenemos la Cumbre de las Américas en unos días, ¿no? Y ahí hay un claro, ah, hay algo ahí, porque hay mucha controversia, hay enfrentamiento, y esto por el vecino del norte querer dominar la famosa doctrina Monroe. Ah, ¿Tú crees que es llegado el momento de Iberoamérica se independizar, de tomar cuenta de su destino, de sus destinos, porque estamos hablando de varios países, diferentes naciones y dos culturas que son próximas, pero que son distintas? Estamos hablando de Brasil, que es el país más grande, que es de lengua portuguesa, y todos los demás de lengua española, y luego los países del Caribe que tienen otras realidades. Pero lo que es Iberoamérica y la relación con Estados Unidos, ¿cómo ves esto? También teniendo en cuenta la influencia grande que tienen las comunidades hispanohablantes, los cerca de 50 millones creo que hablan español como primera lengua en Estados Unidos, y Yo creo la que, relación. Sí, adelante. sí, no, Desarrolla un poco de todos estos temas, por mira, yo favor. creo que este no es el momento para que Iberoamérica se independice de Estados Unidos. Es el momento para que Iberoamérica se independice de Wall Street. Y también es el momento para que Estados Unidos se independice de Wall Street. Quiero aclarar algo. La doctrina Monroe no es lo mismo que la política actual de Wall Street. Hay una confusión histórica muy común entre la doctrina Monroe original de John Quincy Adams, que es quien la redactó bajo la presidencia de Monroe a principios del siglo XIX, por un lado, y el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe impuesto por Teddy Roosevelt a principios del siglo. La doctrina Monroe, originada por John Quincy Adams. Quincy Adams tenía un respeto absoluto por la soberanía de los países vecinos del sur, quería ayudar al desarrollo de los países, fue un gran enemigo de la esclavitud dentro de Estados Unidos, y la doctrina Monroe se estableció con la idea de que los países colonialistas de Europa no se metieran en los asuntos internos de los iberoamericanos. Estábamos hablando de España, de Francia, de Inglaterra, de Alemania. Y la doctrina Monroe, bajo Quincy Adams, fue establecida bajo la premisa de que los países del continente tenían derecho a un respeto a su soberanía y compartir el desarrollo. Es que en Estados Unidos no hay una facción, ha habido dos facciones. La facción que respeta la soberanía y que quiere el desarrollo, que fue la de los padres fundadores de Washington, de Hamilton, de John Quincy Adams, muy especialmente, de Lincoln y otros, pero por el otro lado, la facción pro-británica, como representaba Teddy Roosevelt. Y Teddy Roosevelt llegó a principios del siglo XX
con el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, que dijo, vamos a usar el gran garrote para cobrar la deuda. Eso es lo que hizo en contra de Venezuela en particular, cuando llegaron las cañoneras alemanas y británicas para cobrar la deuda, y Venezuela recibió apoyo de Argentina, de la doctrina Drago y demás. Ahora, todo esto lo vimos muy claramente durante la Guerra de las Malvinas, porque Lyndon LaRouche fue el único estadista norteamericano que respaldó a Argentina en contra del Reino Unido en ese momento. ¿Y qué dijo LaRouche? Dijo, las Malvinas son de Argentina bajo el concepto de la doctrina Monroe. Y en los momentos en que prevaleció la doctrina Monroe y se estableció, las Malvinas eran de Argentina y son de Argentina. Y LaRouche se opuso a la invasión británica del Sudatlántico. Es más, LaRouche tuvo una influencia grande en el gobierno de Reagan y trató de lograr que Reagan siguiera sus consejos. Desafortunadamente no lo logró. Siguió otros consejos en esa situación, de Weinberger, de Haig y de otros. ¿Qué significa esto para el momento actual? Bueno, la Cumbre de las Américas es una farsa total, como lo fue la visita de Biden a Japón para promover la nueva Alianza del Pacífico. Estados Unidos, dirigida por Wall Street como está ahora, como se dio en la reunión de Biden con Powell de la Reserva Federal, donde Biden le dijo, Powell, aquí tiene las riendas del poder, usted arregla todo. Le entregó el poder a Powell, eso es lo que, o más bien confirmó que Wall Street domina todo. No tiene nada que ofrecer, llegó a Asia, no tienen desarrollo que ofrecer, no son la franja y la ruta, no tienen comercio como China tiene, no ofrece desarrollo, ofrece simplemente una estructura internacional de leyes establecida por Estados Unidos. Entonces, es absurdo. Toda Asia se está riendo de lo que ocurrió ahí con Biden. La Cumbre de las Américas es parecida, aunque los iberoamericanos no han tenido todavía la fuerza para realmente decir lo que está pasando. Se están oponiendo muchos a que no se invitó a todos los países, como debe ser, a Venezuela, Nicaragua, Cuba y demás. Pero Biden no tiene nada que llevar, por lo tanto no hay ni una lista de invitados. Ahora, eso no quiere decir que Estados Unidos no debe tener relación con Iberoamérica. La propuesta nuestra del Instituto Schiller y del Movimiento LaRouche, cuando López Obrador ganó la elección en México y llegó a la presidencia, fue que México debería proponerle al gobierno de Estados Unidos una cooperación triangular entre México, Estados Unidos y la franja y la ruta de China, trabajando juntos para desarrollar a México y Centroamérica, para eliminar el problema del narcotráfico, eliminar el problema de la migración y crear condiciones de desarrollo en beneficio ¿de quién? ¿De China nada más? No, en beneficio de Estados Unidos. Entonces, hay absolutamente una situación donde Estados Unidos e Iberoamérica deben cooperar y unirse a la franja y la ruta para tener grandes obras de desarrollo continentales, un ferrocarril que cruce del Atlántico al Pacífico, de Santos en Brasil a Piura o otro puerto en Perú, un ferrocarril norte-sur que suba y pase por el tapón de Darién, que cruce Centroamérica, México, suba por Estados Unidos, que cruce por el estrecho de Bering para conectarse con la red ferroviaria eurasiática que ya existe. Es decir, todo esto está en el interés del desarrollo físico, económico de Estados Unidos y de los países de Sudamérica. Tenemos un interés común y tenemos un enemigo común que se llama la City de Londres y Wall Street. Y yo creo que si tanto en Estados Unidos como en los países iberoamericanos y también en Europa podemos regresar a nuestros mejores momentos históricos, donde nuestros grandes líderes entendieron esa cuestión de la soberanía y el desarrollo industrial, tenemos el poder necesario para derrotar de una vez por todas este sistema que al fin y al cabo está en bancarrota y quiebra final.
pero se requiere una claridad del programa económico para resolver la crisis. Y es ahí donde las ideas de LaRouche, porque son ideas las que tienen poder en esta situación, esas ideas se vuelven absolutamente fundamentales. Y creo que esa es la intención para repetir e invitar a la gente a que participe en la conferencia del 18 y 19 de junio. Va a haber traducción, interpretación simultánea, por lo menos en español, francés y alemán, y posiblemente italiano. Desafortunadamente todavía no a portugués, pero únanse a este proyecto y podemos asegurar que eso ocurra también. Estaría bastante bien. Bueno, quedaron aquí muchísimas cosas que hablar, pero cuento contigo en alguna otra ocasión. Estás desde luego invitado. Hay Gracias. aquí otros temas que dominas muy bien y que son actuales, pero también vamos a ver cómo se desarrollan las cosas aquí en el escenario europeo y de Ucrania. Y según cómo vaya la cosa, este mes de junio será muy crítico. Así que a ver si dentro de un mes las cosas se acalman y entonces te invitaría de nuevo para hablar de otros temas más que tengan que ver con Europa. Claro que sí, Pues no sé si... encantado y siempre quedan temas en el tintero que discutir y estamos a la orden, con todo gusto. Muy bien, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Hasta pronto. Adiós. Salud.